Bueno, compañeras y compañeros, vamos a arrancar la charla del día de hoy. Nosotros convocamos una charla para discutir el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda, que convoca para el 8 de noviembre el Partido Obrero en el Luna Park. Y nos parece importante discutirlo porque el Partido Obrero es el principal partido de izquierda que integra el principal frente de izquierda de nuestro país. Entonces, los luchadores a la hora de discutir una estrategia política no pueden omitir la discusión de qué estrategia política efectivamente desenvuelve la principal formación política de izquierda diferenciada de los partidos patronales en Argentina. Y en ese sentido tener en claro que cuando discutimos la posición política del Congreso del 8N y con qué política tenemos que intervenir frente a ese Congreso, no estamos discutiendo solamente sobre el PO, sino que estamos discutiendo sobre el PO en relación a las tareas que tiene planteadas el movimiento obrero que lucha en conexión con la situación política. No solo el movimiento obrero, sino también el movimiento estudiantil, el movimiento de los explotados en su conjunto. Y en función de eso, qué tareas tenemos que desenvolver y en ese marco cómo discutimos entre los luchadores para llevar adelante esas tareas. Entonces, la discusión sobre el Congreso del 8N es una discusión que le importa al conjunto de los explotados, al conjunto de los trabajadores y al conjunto de los luchadores, y por eso nosotros queremos promover una deliberación política entre todos los compañeros que luchan acerca de este evento que va a tener lugar el 8 de noviembre en el Luna Park. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos señalar es el hecho de que venimos de una importante campaña política de cara a la militancia del Partido Obrero, desde la publicación de nuestra carta al 22 Congreso del Partido Obrero, donde nosotros abrimos un debate con numerosos compañeros y por eso llegamos al día de hoy en pleno desenvolvimiento de esa campaña política. Y por eso el primer punto que nosotros queremos plantear en esta charla es justamente qué debates estamos desenvolviendo con distintos compañeros del Partido Obrero y darle una respuesta a esos debates para poder sacar conclusiones comunes junto con los compañeros y abordar correctamente la lucha que tenemos planteada por delante. Una de las cuestiones que nos han planteado diferentes compañeros del PO a la hora de discutir la carta que nosotros publicamos en abril al 22 Congreso del Partido Obrero ha sido que nosotros nos dedicamos a criticar y que supuestamente, según ellos, no construimos por nuestra parte al interior de la clase obrera, los explotados, la propia organización de los explotados. Nosotros en este punto queremos responderle a estos compañeros porque nosotros entendemos que hay una deformación de la comprensión de lo que es la crítica en la lucha política. No se puede atacar a la crítica. Este debate nosotros también lo planteamos porque no solamente lo tenemos con compañeros del Partido Obrero, sino que, por ejemplo, los últimos días, un delegado de la línea 60 ha salido a atacarnos abiertamente, públicamente, porque nosotros publicamos un volante en el marco de la medida de lucha de los compañeros de la 60 que no cobraban el boleto esta semana, reclamando contra las suspensiones, las sanciones, los despidos, diferentes reclamos. Fuimos la única organización de izquierda que sacó un volante y recorrió la línea, fue a discutir con los compañeros y los apoyó y les planteó una perspectiva de lucha para continuar la lucha y triunfar. Bueno, un sector del cuerpo de delegados, en vez de saludar el apoyo de la TPR y cómo la TPR busca contribuir al desarrollo de la lucha de los trabajadores, nos salió a atacar porque nosotros en un momento en el volante criticamos que el cuerpo de delegados venía postergando la convocatoria de las medidas de lucha. Y nos han salido a decir divisionistas por criticar al cuerpo de delegados por haber postergado las medidas de lucha que los obreros de la 60 venían necesitando desde hace tiempo para poder pelear por sus reclamos y satisfacer sus intereses y sus necesidades. Nosotros queremos hacer una reivindicación política y teórica del rol que juega la crítica en la lucha política. Es necesaria la crítica, porque la crítica, y sobre todas las cosas la crítica que ofrecemos desde la TPR, es en función de criticarnos para orientarnos en una lucha contra el Estado. Nosotros cuando criticamos, lo que planteamos es cómo hacemos para desenvolver a fondo el movimiento de lucha para que triunfe contra el Estado.
Nuestra crítica de ninguna manera juega un rol faccional, divisionista, sectario, ni nada por el estilo. No, no. Es una crítica de los límites, es una crítica de las orientaciones conservadoras, antilucha, adaptadas al Estado, adaptadas al enemigo, para permitir, sobre la base de la crítica, una superación que abra paso a un movimiento de lucha que triunfe. Entonces la crítica es necesaria. Y la crítica es necesaria en todo momento. Y sobre todas las cosas, la crítica es necesaria entre los compañeros que estamos luchando. Porque a uno que no está luchando, la crítica ya se la hacemos del primer momento que no está bancando la lucha. ¿Se entiende? Pero lo más importante es discutir sobre esa base, tenemos en claro quién estamos al lado de la lucha, si los que estamos en la lucha estamos ofreciendo una orientación correcta para triunfar o no. O si estamos tirando para atrás. O si hay gente que está bloqueando la lucha, obstaculizando su desenvolvimiento a fondo. Entonces la crítica en el marco de la lucha es absolutamente necesaria. Y sobre todas las cosas, criticar a los que bancan la lucha es importante, porque si los que bancan la lucha lo hacen con una orientación política que no permite que esa lucha se desenvuelva a fondo, hay que discutir para clarificar entre todos los luchadores, sacar conclusiones correctas y orientarse positivamente. Por eso, nuestra crítica a la dirección del Partido Obrero y a la orientación que tiene el Partido Obrero es necesaria, porque cuando nosotros criticamos al PO, lo hacemos para defender al principal partido de izquierda, al principal frente de izquierda de este país, para desenvolver una lucha política a fondo contra el Estado, contra los partidos patronales, contra la burocracia sindical, contra el imperialismo y en defensa de la clase obrera y en defensa de los explotados y en defensa de la nación oprimida. Me dicen que no se escucha en la charla por la música. Entonces nosotros, por eso hacemos esta reivindicación de la crítica política que establecemos desde la tendencia piquetera revolucionaria. Y llamamos por lo tanto a los compañeros a no impugnar un debate en torno a una crítica, sino a valorarlo entendiendo que la crítica es necesaria, criticarse a sí mismo es necesario para progresar, desarrollarse y triunfar. Un partido que no se critica a sí mismo es un partido que no caracteriza las presiones que sufre y sobre esa base está incapacitado a enfrentar esas presiones y deja que esas presiones se filtren y se desarrollen. Porque no critica su propio desarrollo, no critica sus propias contradicciones, no critica sus problemas, no critica sus límites, no critica sus errores. Eso no es positivo. Un organismo vivo que se desarrolla tiene que ir superándose sobre la base de la crítica, la contradicción. Por eso el rol de la TPR es positivo, es en defensa del Partido Obrero y es necesario. Han habido otros compañeros que nos han planteado que... Primero nos planteaban, por ejemplo, que no tenía sentido nuestra participación en el Congreso del 8N porque, según ellos, la tendencia piquetera revolucionaria no expresaría nada representativo del movimiento obrero y del movimiento de los explotados. Como no representaríamos nada del movimiento obrero de los explotados, no tenemos que estar en el Congreso. Bueno, eso es un debate que es muy importante, porque en contraposición con ese método, los que sí representan algo del movimiento obrero, ¿tienen que estar todos? Los que representan de forma orgánica algún tipo de proceso del movimiento obrero de alguna forma, ¿tienen que estar todos porque sí? Solamente por ese hecho. Por ejemplo, Micheli, ¿tiene que estar en el Congreso del 8N? Porque elige la CTA de Micheli, hace un par de marchas, hace un cuando un par, etc. ¿Tiene que estar en el Congreso del 8N? No, ese criterio es oportunista. Nosotros rechazamos ese criterio oportunista y al mismo tiempo señalamos que también es una orientación sectaria que mutila el desarrollo del propio PO. Porque al revés, al Partido Obrero le conviene que al Congreso que convoca el Partido Obrero vaya la mayor cantidad de organizaciones de izquierda, más grandes, más chicas, medianas y lo que fuera, para legitimar el Congreso del Partido Obrero, agrupar a la izquierda en una lucha común, en contra de la división, en contra del faccionalismo. Cuando ellos abortan eso, expulsan organizaciones, no les permiten el ingreso, a lo único que contribuyen es a su propio aislamiento. No es positivo para el Partido Obrero estar dejando afuera organizaciones de izquierda. Al Partido Obrero le convendría que hayan todas las organizaciones de izquierda posibles al Congreso que convoca el Partido Obrero. Y después, también nos parece muy importante discutir, porque uno de los compañeros que nos planteó esto, después que discutimos con el compañero, nos terminó diciendo, bueno, en realidad sí, si quieren vengan, total, como no expresan nada, igual, si vienen no pasa nada. Entonces, para el compañero, ¿cuál era el criterio para ir? Ninguno.
Si no expresabas nada podías ir, si expresabas algo podías ir, si expresabas algo no importaba bien con qué política podías ir. Eso es muy riesgoso, porque con ese criterio puede entrar cualquiera. Nosotros no estamos de acuerdo con ir porque entra cualquiera. Nosotros queremos ir por lo que somos efectivamente y por lo que entendemos que tiene que ir a un congreso de luchadores de la izquierda del movimiento obrero. ¿Y qué es lo que tiene que ir a un congreso de la izquierda del movimiento obrero? Tienen que ir los compañeros que en la lucha de los explotados se conquistaron un lugar en la izquierda argentina, que involucrados directamente en la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los piqueteros, de los explotados, han ganado un lugar en lo que es la izquierda de nuestro país. Esos son los compañeros que tienen que estar en este congreso. Y la TPR ha dado una muestra ha dado de sobra muestras de que participa de la lucha de los explotados y que se ha ganado un lugar en la izquierda de este país. No hace falta explayarse demasiado sobre el punto. Hemos protagonizado los estudiantazos, el himno americano, la lucha de Mariano Ferreira. La lucha de Mariano Ferreira, nosotros en este punto queremos hacer una salvedad y nos parece importante decirlo, porque también para que se filtren estos argumentos entre compañeros del Partido Obrero, la dirección del Partido Obrero desenvuelve toda una acción política tendiente a anular la lucha que da la TPR. Bueno, Altamira en el discurso del acto que hizo el PO por el aniversario de Mariano Ferreira, incurrió en una mentira abierta con tal de eliminar la existencia de la TPR en la lucha de Mariano Ferreira, y dijo que la presencia de un medio de comunicación el día que lo mataron a Mariano fue fortuita, es decir, que fue de suerte. Es falso, es absolutamente falso. Y no es algo que tengamos que decir nosotros. La periodista que fue ese día a cubrir el asesinato de Mariano, y que gracias a esas imágenes se aportaron valiosísimas pruebas para decir quiénes fueron los responsables del asesinato, esa compañera, esa periodista, Gabriela Karchak, declaró en la causa de Mariano Ferreira, y está documentado en las fojas judiciales, y está incluso en el libro que publicó el Partido Obrero sobre la causa de Mariano Ferreira. Esa compañera declaró que nuestro compañero Lucas Malaspina se contactó con ella, y gracias a eso ella se acercó y pudo filmar y registrar los hechos. Y yo me acuerdo del momento en el cual me llama Lucas, me dice: estamos acá, está la patota, esta es la dirección, manda un comunicado, poné mi teléfono y que vengan los medios. Y lo mandamos en ese momento, y gracias a eso fueron los medios de comunicación. Estábamos tan involucrados que las primeras declaraciones que registraron los medios ese día con la noticia que habían asesinado a un compañero del OJS eran mías. Y hay una nota de ámbito financiero que dice que Juan Marino declaró que habían asesinado a un compañero de la OJSPO. ¿Cómo sabríamos eso si nosotros no hubiésemos estado directamente involucrados en la lucha de los tercerizados el día que lo mataron a Mariano? Bueno, eso testimonia que nosotros somos parte de la lucha de los explotados. Y así con innumerables casos. Y hoy en día somos parte del plan de lucha de los secundarios, del plan de lucha piquetero con las asambleas piqueteras de Charrúa y de Soldati, de la lucha docente en Capital Federal con nuestra compañera Lucía Benjamín. Nos dicen, por ejemplo, que no somos representativos y por eso no podemos estar. Pero cuando nosotros le dijimos a los compañeros del plenario docente de Capital Federal, abierto supuestamente de cara al Congreso del 8N, que la compañera Lucía Benjamín, que es delegada docente y que es de izquierda, o sea que más expresión de fusión de la izquierda del movimiento obrero como propone el PO no hay, quería participar de esa asamblea, dijeron que no. Dijeron que no. Entonces no es el problema de la representatividad. No es el problema de la representatividad. Tenemos la representatividad, tenemos la legitimidad, y la dirección del Partido Obrero nos la niega. Y finalmente otro compañero nos ha dicho que nosotros no tenemos que ir al Congreso del 8N porque somos frente populistas por haber ido al encuentro sindical combativo y a formar parte del PT, del Partido de Trabajadores en Bolivia. Este debate quizás para algunos compañeros que están viniendo a una primer charla y demás y no conocen a fondo nuestras posiciones suena extraño, pero nosotros lo queremos impugnar de plano solamente diciendo que los partidos que están en el frente izquierda con el Partido Obrero y a los que el Partido Obrero invitó al Congreso del 8N fueron los que armaron el encuentro sindical combativo y están adentro del Partido de Trabajadores en Bolivia. Entonces, o vale para todos o no vale para ninguno.
Si los frentes populistas del PT y izquierda pueden venir, estar invitados al Congreso del 8N, los frentes populistas supuestos de la TPR tenemos que poder tener derecho a participar del Congreso del 8N. Eso sin decir el hecho de que impulsar la formación de un partido de trabajadores en base a un sindicato, una principal central obrera, contra el nacionalismo burgués en un país oprimido, es un planteo no frente populista justamente, y sin decir que nosotros fuimos al encuentro sindical combativo, al primer encuentro sindical combativo, a luchar contra el frente populismo, porque fuimos a plantear que el movimiento obrero tenía que desarrollar un plan de lucha de forma independiente contra la burguesía, que está cruzado por el vértice contra el frente populismo. Todos estos argumentos que nosotros volcamos al principio de nuestra charla reflejan cómo nosotros estamos abriendo un debate, hemos abierto, estamos en plena discusión con los compañeros del Partido Obrero, y cómo nosotros queremos ofrecer esta charla para clarificar la discusión con los compañeros del partido, dejar en claro conclusiones y sobre esa base poder avanzar en el debate sobre qué tiene que discutir el 8N y qué tenemos que discutir los luchadores sobre el 8N. Porque si dejamos en claro todo esto, y dejamos en claro por lo tanto que el argumento de que somos o no somos representativos no es el problema, de que supuestamente somos frente populista no es el problema, de que no se puede criticar eso que no es el problema, bueno, ¿cuál sí es el debate que hay que tener en el 8N? Porque esos son todos argumentos que de una u otra forma la dirección promueve para no discutir lo que hay que discutir. Entonces ahí vamos a qué discusión tenemos que tener este 8N, o mejor dicho, ¿cuál es la discusión que efectivamente está entablada este 8N? ¿Con qué política convoca la dirección del Partido Obrero al Congreso del 8N en el Luna Park? Previamente a los documentos de convocatoria de último momento a cara del Congreso del 8N, Altamira había salido a decir que estábamos en una situación donde había un reguero de luchas del movimiento obrero, pero que no lograban triunfar, que perdían, y que por lo tanto la conclusión era que esos compañeros que luchaban pero no lograban ganar, tenían que sublimar, desviar esa tensión, ese interés en la lucha mediante la acción política. Y por lo tanto tenían que ir al Congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda para hacer política, dado que no podían ganar las luchas. ¿Se entiende? Nosotros eso lo criticábamos. Decíamos, no, la acción política tiene que servir para generar mejores condiciones para que las luchas triunfen. Y además, el rol de un partido revolucionario es ir a las luchas a ofrecer una orientación para que triunfen. Es ir a la lucha para ofrecer una orientación para que triunfen. Nosotros, por el contrario, vemos al Partido Obrero yendo a distintas luchas y no van con un volante a plantear una salida sobre cómo tiene que triunfar la lucha. Entonces, nosotros, ¿qué le criticamos a los compañeros? ¿Que van a la media lucha? No, de ninguna manera. A una media lucha hay que ponerle el cuerpo y hay que bancarlo. Lo que criticamos es la orientación con la cual ellos se dirigen a esos compañeros que están luchando y si contribuyen o no para que triunfen. Bueno, no parecía importarle esto a Altamira cuando decían, bueno, la lucha pierden, ganan, eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros ofrecemos un canal para desviarse e ir a la acción política desvinculando una cosa de la otra. Nosotros lo criticamos muy fuertemente. Ahora igualmente, la orientación con la cual aborda la dirección del PO mutó. Con la cual abordan este Congreso ha mutado. Y han escrito textualmente que la campaña por el Congreso permite desarrollar una iniciativa política en un cuadro de reflujo transitorio, escrito por Gabriel Solano en la Prensa Obrera. Estamos en un reflujo, según Solano, y dice que el aislamiento de las luchas por parte de la burocracia sindical y el cuadro represivo para golpear a la vanguardia han procurado conseguir tiempo para ir transitando el derrumbe económico, etc. La derrota de las ocupaciones de Gestamp y Patti y de las primeras huelgas en Córdoba bloquearon en forma momentánea una respuesta vigorosa a las suspensiones y los despidos. Bueno, le echa la culpa a las derrotas de un supuesto bloqueo para luchar contra los despidos y las suspensiones. Bloqueo que no es tal, porque hoy, por ejemplo, los compañeros de Donnelly tienen ocupada la fábrica contra el despido masivo de los 400 obreros de la fábrica, por ejemplo. Y los compañeros de LEA siguen peleando por la reincorporación en condiciones adversas, duramente golpeados, con compañeros que fueron arreglando,
pero siguen peleando. Y mientras haya un obrero que esté peleando por su reincorporación, la lucha no terminó. Porque la lucha que se pierde es la que se abandona. Y si hay compañeros que no abandonan la lucha, entonces la lucha sigue. Y la responsabilidad de un partido revolucionario es a esos compañeros ofrecerle un camino para triunfar. Y más allá de esto, esta caracterización del reflujo momentáneo después de las derrotas de Gestamp y de Patti, donde cerraron la planta, dejaron a todos los compañeros afuera, y Gestamp donde impusieron los despidos, la patronal, junto con la burocracia y el gobierno nacional y el gobierno de Scioli, bueno, es directamente falso. Es falso. No es verdad que hayamos entrado en un reflujo después de la derrota de Gestamp y de Patti. Y esa conclusión la podemos sacar no solamente de la actividad que desenvolvemos, sino de la propia prensa obrera, en la cual escribe el propio Solano. Uno lee la prensa obrera y ¿qué lee? La lucha de las tercerizadas, compañeras tercerizadas de Salta, que ahora están encadenadas por todos sus reclamos salariales. Uno lee, y uno mismo y nuestras compañeras las piqueteras lo protagonizaron, que en el Encuentro Nacional de Mujeres la marcha a la catedral y contra el poder político fue brutalmente masiva, impresionante. Uno puede ver que se ha tomado el ingenio San Juan en Tucumán contra los despidos. Así que esto de que está bloqueado la intervención obrera contra los despidos, bueno, la clase obrera tucumana no se enteró del bloqueo decretado por Solano. Y están desenvolviendo una lucha contra los despidos. En Santa Cruz, miren esto, es muy importante, en Santa Cruz la CTA recuperada, por la lista que nosotros llamamos a votar, ya convocó 2 paros por la reapertura de las paritarias y por numerosos reclamos obreros, y lo hizo contra ATE, que está dirigida por el michelismo en la provincia, por ejemplo. Ya tuvimos 2 paros, lo mismo en Tierra del Fuego. La CTA recuperada de Tierra del Fuego, en las últimas elecciones, por la lista encabezada por el SUTEF, ya convocó a 2 paros. La lista de nosotros también llamamos a votar. Eso es un reflujo. Podemos hablar de reflujo en el marco de todas esas luchas. E incluso nosotros, bueno, las huelgas, los UTEPA fueron a paro y Viademi fue al paro por distintos reclamos salariales. Los compañeros docentes reclaman la reapertura de las paritarias en Provincia de Buenos Aires, la abolición del impuesto al salario. Hubo un paro bancario. Los compañeros del PO muestran en su prensa que de vuelta los tercerizados ferroviarios se están organizando por todos sus reclamos. En Tirol, en Chaco, los compañeros de una fábrica que se llama Platex están luchando, cortando las rutas contra un ataque a sus condiciones laborales. FATE viene de parar contra un despido de un compañero y fueron a un paro. En Valeo estuvieron de paro durante una semana contra despidos. Los ceramistas de Neuquén vienen de marchar contra el gobierno. Está instalado en el movimiento obrero el reclamo del bono de fin de año. Está instalado el debate sobre la necesidad de la reapertura de las paritarias. ¿Esto es un reflujo? No. Y nosotros mismos lo medimos en la actividad política que desenvolvemos como TPR. No hay un reflujo. En secundarios, ¿de qué reflujo estamos hablando? Si todos los días lo que vemos es que hay nuevos compañeros de colegios que dicen me quiero organizar, hacen piquetes, hacen tomas, hacen marchas, arman agrupaciones, arman centros. En secundario no hay un reflujo. En el movimiento piquetero de la Ciudad de Buenos Aires, ¿de qué reflujo estamos hablando? Nosotros venimos a conquistar, con la movilización de los compañeros de Charrúa y de Soldati, nuevas raciones para los comedores, para que los compañeros puedan llegar a fin de mes. Y los compañeros vienen a las asambleas y nos dicen necesitamos más. Y quieren seguir luchando. ¿Qué reflujo? Quieren luchar los compañeros. Las 60. Las 60 venimos de un no cobro, una medida de lucha, el no cobro de boleto, que tuvo un acatamiento prácticamente total en la línea. Los compañeros tienen ganas de luchar. En las 60 tampoco hay reflujo. Entonces, se contrapone la tesis de reflujo con la propia actividad política que desenvolvemos cotidianamente. Y lo que vemos es que los compañeros quieren luchar y en todo caso todavía no ven bien cómo. Entonces van ensayando distintos caminos para luchar. Con un piquete, con un no cobro de boleto, asamblea, esto, lo otro. Pero los compañeros tienen una tensión hacia la lucha. Y las conclusiones políticas que se desprenden de esta caracterización hay que discutirlas. Hay que discutirlas. Porque si hay un reflujo, como dice Solano, cuando Micheli convoca este paro del 20 de noviembre, entonces que Micheli está a la izquierda del movimiento obrero, que no hace nada porque está en reflujo. Y Micheli por lo menos hace un paro. Y Cristina, cuando dice que se viene el estallido en diciembre, que está chamullando, es mentira. Es solo una extorsión, como dice el PO. Falsa, no tiene ningún asidero. No. Micheli no está a la izquierda del movimiento obrero real, que lucha.
De hecho, los compañeros de la CTA de Santa Cruz repudiaron que Micheli convocara el paro en el 20 de noviembre y convocara el paro para el 15 de octubre. Micheli está a la derecha de los que luchan. Y Cristina, cuando dice lo del estallido, es porque reconoce que hay una tendencia a la irrupción popular y porque sobre base de esa caracterización monta todo un operativo político y represivo para tratar de ahogar la insurrección popular, la movilización obrera, la movilización de los explotados y negarse a entregar los reclamos de los compañeros. Entonces, estas dos caracterizaciones son muy importantes, porque en función de estas dos caracterizaciones discutimos cómo intervenimos los luchadores en este cuadro político y qué tiene que discutir un congreso de luchadores como es el congreso del 8 de noviembre. La conclusión que saca la dirección del Partido Obrero es que el congreso del 8 de noviembre tiene que ser para preparar las condiciones de un nuevo ascenso futuro de la lucha en algún momento y del ascenso electoral en 2015. Esa es la conclusión. Nosotros no estamos de acuerdo. Y en este punto queremos traer a colación un debate que se desenvolvió en su momento entre Panekoek y Kautsky. Kautsky, uno de los fundadores de la socialdemocracia alemana, Panekoek, que era un dirigente comunista holandés, luego devengó en consejista, rompiendo con el marxismo, pero que en ese momento Panekoek correctamente lo criticaba a Kautsky, porque Kautsky, fundador de la socialdemocracia, uno de los fundadores de la socialdemocracia, tenía, según lo que decía Panekoek, una política de radicalismo pasivo, donde Kautsky básicamente tenía la teoría del esperar sin actuar. Entonces tenía un radicalismo político, ideológico, porque decía los obreros tienen que ser socialistas, de izquierda, ¿no? Entonces el radicalismo ideológico y político estaba, pero en la lucha la pasividad era lo que primaba, porque no se planteaba la organización de la lucha de los trabajadores. Entonces tenía la teoría de que había que esperar a que, bueno, los laburantes si querían que salieran, si no querían que no salieran, no actuar, y nosotros solamente otorgarle un instrumento político. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el peón? Y no es una coincidencia. La frase de la unión del movimiento obrero y la izquierda, ahora le dicen unidad del movimiento obrero y la izquierda, pero al principio también decía la fusión del movimiento obrero y de la izquierda. Bueno, la toma directamente de Kautsky, que en el programa de Erfurt dice, uno de los programas fundacionales de la socialdemocracia alemana, dice la frase textual, la fusión del movimiento obrero con el socialismo. Después Lenin usa esa frase en el quehacer contra los economicistas, positivamente, diciendo, acá no hay que no ofrecer un partido político y un programa y una orientación a los obreros que luchan, que era lo que planteaban los economicistas. Tenemos que ligar la lucha por los reclamos con la lucha por el poder, por medio de un partido revolucionario que fusione de esa forma el socialismo con el movimiento obrero. Pero Altamira no es inocente, y Altamira sistemáticamente en las charlas cita a la socialdemocracia como un ejemplo en todo el último periodo. Entonces claro que él está pensando en el ejemplo de la socialdemocracia, no hay duda de eso. Él lo deja en claro en sus charlas. Esto es muy importante entonces, porque es lo que está guiando la actividad política del Partido Obrero. Entonces ellos, en función de esto, incurren en lo mismo que le criticaba Panekoek a Kautsky, que era radicalismo pasivo. Y nosotros le contraponemos a esto que está diciendo el Altamira, lo que Panekoek decía en su momento, que no, que había que impulsar la movilización extraparlamentaria de las masas y que el partido tenía que promover la acción directa de los explotados, y lo que decía la propia coordinadora por la refundación de la Cuarta Internacional en sus tesis de fundación, escritas por el propio Jorge Altamira, de la dirección del Partido Obrero, que decía textualmente que la presencia de parlamentarios revolucionarios incentiva la tendencia popular a poner al Parlamento bajo la presión de la calle, contribuyendo de este modo a que la acción directa pase a ocupar el plano principal de los métodos populares de lucha. Eso decía la CRCI, lo vuelvo a leer. La presencia de parlamentarios revolucionarios incentiva la tendencia popular a poner al Parlamento bajo la presión de la calle, contribuyendo de este modo a que la acción directa pase a ocupar el plano principal de los métodos populares de lucha. Eso es la CRCI, en eso nos formamos nosotros, y eso es lo que defendemos nosotros ahora. Y eso es lo que defendemos nosotros ahora. Nosotros defendemos la unidad en la lucha y para la lucha. La unidad en la lucha y para la lucha.
¿Qué es lo que no plantean? La dirección del PO. Y la dirección del PO plantea no solo la unidad por fuera de la lucha, o separada de la lucha, o caracterizando que no hay lucha y que hay un reflujo, sino la unidad borrando la delimitación política estratégica. En uno de los textos que sacó el PO después del encuentro que se hizo en Donnelly, de Donnelly y Lear, reivindican unilateralmente la fusión de la socialdemocracia alemana con los lasallanos en su momento, negando que Marx, e incluso diciendo que Marx estuvo de acuerdo y demás, negando que Marx, los lasallanos eran una corriente dentro de la socialdemocracia que tenía una fuerte política de adaptación, incluso a Bismarck, ¿no? Que era el que gobernaba el Estado prusiano y demás, decía que él tenía que unificar el Estado prusiano por arriba. El marxismo, Marx se lo criticaba, decía no, hay que defender la lucha de los explotados contra Bismarck. Bueno, era una corriente estratégicamente que no tenía un sesgo abiertamente marxista, revolucionario, pero formaba parte de la organización obrera, digamos, la organización del movimiento obrero. Entonces se planteó el debate de formar una organización común. Entonces Marx criticó muy duramente la línea de fusionarse y chau, porque sabía que la estrategia política de los lasallanos era absolutamente peligrosa. Y Lenin mismo después escribía, y bueno, Lenin decía, yo me tuve que juntar con los mencheviques, pero en ningún momento yo dije que los mencheviques eran lo mismo que yo. Jamás los embellecí. Cuando me tuve que juntar forzado por la lucha política, establecí una delimitación estratégica. Y lo que hace el PO ahora, bajo el mote de la izquierda, es eliminar esa delimitación estratégica. Cuando nosotros decimos que la izquierda somos todos, no dejamos de decir que dentro de la izquierda hay una delimitación política estratégica. Que la izquierda seamos todos porque estamos en la lucha no significa que en el marco de los luchadores y de la izquierda hay una delimitación política estratégica que hay que desenvolver a fondo, porque las estrategias se llevan por caminos que después te pueden sacar de la izquierda y de la lucha y llevarte al camino contrario, o que pueden llevar a la lucha a la derrota, o que no pueden permitir desenvolver a fondo la lucha. Entonces la discusión estratégica es necesaria y es lo que ellos quieren eliminar con esta línea de fusión sin delimitación. Y de hecho, por el contrario, han pasado a ser una apología abierta al morenismo, como lo hizo Altamira en el discurso del Congreso, del 22 Congreso del Partido Obrero. Y todo el método con el cual abordó Altamira toda esta discusión fue decir, las discusiones entre nosotros son de segunda importancia, no importa lo que opinemos del movimiento piquetero, no importa lo que opinemos del mundo árabe, no importa nada de eso, no importa el derecho al aborto, no importa nada, unidad de la izquierda. Bueno, nosotros estamos en contra. Nosotros estamos en contra de embellecer a los que estratégicamente no aportan, no desarrollan un planteo revolucionario. En el marco de la unidad de los luchadores para luchar, tenemos que desenvolver la delimitación política estratégica para construir y desarrollar la organización revolucionaria de la clase obrera. Y finalmente, y nos parece esto como conclusión de este segundo punto de la charla, marcarlo, en relación a lo que planteamos de la necesidad de promover la acción directa, plantear que, por ejemplo, el 8N estuvo precedido por asambleas abiertas que dejaban en claro la composición de luchadores para el Congreso. Uno lee las crónicas de las asambleas abiertas y ve cómo hay compañeros laburantes, estudiantes, compañeros de los barrios, piqueteros, de distintos lugares que van a los plenarios y dicen, bueno, tenemos estos problemas, estos reclamos, estas necesidades de lucha y demás. Y en general después esas asambleas no votaban planes de lucha para satisfacer esos reclamos, para buscar desenvolver a fondo esa preocupación de los compañeros y darle una respuesta. Entonces, acá hay un límite político muy claro de la dirección del PO, que planteó en su momento, cuando se discutió todo el problema de que habíamos conquistado toda la cantidad de parlamentarios que conquistamos al frente de izquierda en todo el país, se planteó como política el parlamentarismo de masas. ¿Qué decían ellos? Bueno, hay un movimiento que plantea algún reclamo, le damos jerarquía parlamentaria para impulsarlo políticamente, ¿no? Para colocarlo políticamente en primer plano y demás. Eso es positivo, pero es limitado, porque eso tiene que servir para desarrollar ese movimiento a fondo y dar una lucha. Por ejemplo, ahora van a hacer una audiencia en el Congreso Nacional, los compañeros del Partido Obrero, con los reclamos del movimiento piquetero. Van a presentar un proyecto de ley que reclama varias cosas: el aumento de los planes Argentina Trabaja, el pase a planta de los compañeros precarizados, un aumento de emergencia para todos los planes, cosas que son correctas, que no solo son correctas, que muestran que hay una inquietud de los compañeros piqueteros que necesitan esa mejora en sus condiciones de vida porque el rodrigazo es brutal y ellos necesitan luchar por eso. Ahora,
convocan una audiencia, presentan un proyecto, pero no convocan una marcha. Y no convocan un movimiento de lucha del movimiento piquetero por esos reclamos. Entonces nosotros, por el contrario, entendemos que hay que incentivar la acción directa. Y por eso nosotros apoyamos, por ejemplo, la marcha que se va a hacer el 29 por la nacionalización de los hidrocarburos, en el marco del debate de la ley de hidrocarburos, contra el acuerdo con Chevron, por la nacionalización, que aparte es oportuno por el debate que hay a nivel nacional sobre el problema del pago de la deuda, donde el kirchnerismo dice, no, bueno, pero tenemos que arreglar con Chevron porque no tenemos mango, y necesitamos que entre en dólares, entonces hay que arreglar. Nosotros, ¿qué le respondemos? No, nacionalizar la industria petrolera y te quedas con todos los dólares vos, y fin, se acabó el debate. Si nos faltan dólares, expropiamos lo que tienen los dólares, viejo. No le seguimos entregando cada vez más el país a los que se chorean los dólares para tener cada vez menos dólares. De esa forma no retenemos los dólares. Bueno, ese debate es muy positivo y por eso está muy bien la marcha del 29. Ahora, no es el método general y no se plantea en general. Ha presentado Ramal un proyecto de ley por la suspensión de la ANESC, de la reforma privatista de los secundarios. ¿Qué marcha convoca Ramal? ¿Qué asamblea abierta convoca Ramal con la coordinadora de estudiantes de base para discutir ese proyecto e impulsar una acción de los secundarios para luchar porque se apruebe ese proyecto y para desenmascarar a todos los partidos que en la legislatura no van a votar ese proyecto? Kirchnerismo, macrismo, UNEN y vamos a ver quién más. No lo hacen ellos. No lo hacen. Entonces, esto, por lo tanto, es un debate político central que el Congreso del 8N tiene que discutir y donde nosotros tenemos que plantear como método político la necesidad de una acción extraparlamentaria y una movilización política. Y nosotros, por eso, lo primero que le queremos proponer al Congreso del 8N y a todos los compañeros que van a participar y a nosotros mismos y a todos los luchadores es que el Congreso del 8N tiene que cerrar con una marcha a Plaza de Mayo. Que dicho sea de paso, es muy fácil porque el Luna Park de Plaza de Mayo está un par de cuadras, nada más. 4 cuadras. Cuestión de desconcentrar hacia la Plaza de Mayo. Retomando el método de la propia UJS, que en sus propios congresos, cuando terminaban los congresos, salíamos y marchábamos por los centros del poder político, en una lucha. La fuga lo mismo. La fuga, ¿qué consistía en su congreso? Votar planes de lucha contra el poder político, etc. Contra el gobierno de la universidad y demás. ¿Se entiende? Bueno, retomando el método de la fuga, del UJS, los congresos piqueteros, nosotros entendemos que el Congreso del 8N tiene que terminar con una marcha a la Plaza de Mayo. Porque tenemos que poner en la calle lo que reunimos en el Congreso y porque tenemos que dejar bien claro que con esa movilización arranca el plan de lucha. Que nosotros en este Congreso lo que queremos hacer es arrancar un plan de lucha y por eso lo hacemos de la mejor forma posible, que yendo a la Plaza de Mayo, cuando estamos todos reunidos de todo el país en el Congreso. Ese es el planteo que nosotros le proponemos a los compañeros del 8N, que van a ir, y a todos los compañeros de toda la izquierda y todas las organizaciones populares de este país, porque es necesario ir a la Plaza de Mayo a enfrentar a Rodrigazo de Cristina, por todos nuestros reclamos, la devaluación y demás, como vamos a ver ahora. En tercer lugar, sobre la base de esto, es importante discutir en qué cuadro se enmarca el Congreso. Nosotros vamos a un diciembre que Cristina lo caracterizó como el diciembre del estallido, ¿no? Nosotros no podemos hacer omisión de eso. Y vamos a que en menos de un mes tenemos un paro nacional el 20 de noviembre. Esa es la situación en la cual se enmarca el Congreso del 8N. Entonces nosotros abordamos esta situación diciendo que nosotros estamos en contra del estallido. Nosotros no queremos el estallido y por eso Cristina tiene que entregar todos los reclamos. Tiene que entregar el bono de fin de año, que se negaron a entregarlo, Capitanich en conferencia de prensa diciendo que no tienen plata y no es necesario, y Costa diciendo que la inflación es muy baja, entonces que no hace falta un bono de fin de año. Costa, el discípulo de Kicillof en la Secretaría de Comercio. La reapertura de las paritarias, que el gobierno las niega de plano. Los reclamos piqueteros, todos los reclamos obreros y populares. Cristina los tiene que entregar si quiere que no haya estallido. Y al mismo tiempo tenemos que no solo enfrentar al estallido y a Cristina, tenemos que enfrentar a la burocracia. Que la burocracia boicotea el plan de lucha. Y al boicotear el plan de lucha también genera las condiciones para el estallido. Porque nosotros no queremos que los compañeros recurran a acciones desesperadas en diciembre, por fuera un plan de lucha, yendo a saquear esto y lo otro. Porque no hay una acción colectiva organizada de lucha de las organizaciones obreras y populares.
Nosotros no queremos tener que llegar a ese punto. Nosotros queremos que haya un plan de lucha de las organizaciones obreras y populares. Y por eso nosotros vamos al 20N planteando la necesidad de un plan de lucha, y por eso le planteamos al Congreso del 8N la necesidad del plan de lucha. Es porque tenemos esta situación. Y por eso también planteamos que como la burocracia no convoca, y como el gobierno no entrega los reclamos, tenemos que convocar un plan de lucha piquetero por todos los reclamos, con las organizaciones piqueteras a la cabeza por todos los reclamos. Porque en este país hay algo que aprendió a hacer la clase obrera argentina, es que cuando la burocracia no organiza, se organiza igual y lucha igual como lo hicieron los piqueteros durante todos los 90 y en el argentinazo. Y después del argentinazo. Con las Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y Desocupados y sus respectivos planes de lucha. Esa tradición nosotros debemos defenderla. Y las organizaciones piqueteras lo necesitan. Los compañeros de las organizaciones piqueteras lo necesitan. Hay una asfixia muy fuerte del gobierno, empobreciendo a los compañeros. Nosotros tenemos que ir a desenvolver una lucha. Y por eso nosotros nos dirigimos con esa política, como figura ahí en los afiches que todos los compañeros pueden ver, de cara que vamos a sacar y pegatinar de cara al Congreso del 8N. Y en ese mismo sentido, discutir no solamente esto, este ataque a las masas, sino que esto se desenvuelve en el marco de la profundización del Rodrigazo. Vamos a hacer una nueva devaluación. Los medios de comunicación marcaban que la devaluación no llegaba porque había crisis políticas en el gobierno. Entonces estaba la interna entre Fábrega y Vanoli, estaba la idea de que Capitanillo renunciaba a la jefatura de gabinete y se volvía Chaco. Bueno, Fábrega se fue. Ahora estaba Vanoli que está en concordancia con Kicillof y juntitos van ahí a lamer de las botas al imperialismo. Capitanillo se quedó en la jefatura de gabinete. Vamos a una devaluación. Vamos a una devaluación. El próximo periodo vamos a ser testigos de una nueva devaluación promovida por el gobierno. No hay que nunca olvidarse que Vanoli era hasta hace poco el titular de la Bolsa de Valores y él era el que promovía el dólar liqui, ¿no? Que se contaba con liquidación. Este dólar legal, que era un dólar muy por encima del dólar oficial, donde iban los especuladores a de hecho crear un mercado de cambio paralelo con la venia oficial del gobierno. Eso ya era la señal de que venía una devaluación en toda la línea. Y tenemos el blue que está en 15 y que cada día, ya la fiesta de 15 de blue, como le decían los especuladores, ya pasó y ahora siempre está intentando, ¿no?, los especuladores romper ese techo y seguir subiendo. Bueno, el gobierno va a promover la devaluación. Cristina ya había dicho, para una devaluación tiene que esperar un nuevo gobierno y después ella misma metió la devaluación. Ahora Vanoli está diciendo, no, bueno, todavía la devaluación no. Si a Cristina no había que creerle, ¿por qué vamos a creerle a Vanoli? Y si ya metiste la devaluación antes, ¿por qué te voy a creer que no me la vas a meter ahora? No, de ninguna manera. Vienen a devaluar. Y en ese marco vienen a arreglar con los buitres y a seguir pagando deuda externa. Y el debate de la deuda externa es central porque es un factor de crisis política en el país brutal. Hace poco la Cámpora sacó esas tapas de Clarín falsas, diciendo que después de las elecciones presidenciales, si ganaban Massa, Macri, Carrió y creo que Cobos decían, le iban a pagar a los buitres, ¿no? Se olvidaron de mencionar a Scioli, que hasta donde nosotros sabemos nunca se ganó los pergaminos de antiimperialista no pagador de deudas. Los compañeros, ¿no?, de la Cámpora, supuestos compañeros antibuitres de la Cámpora, que ellos mismos son los que quieren arreglar con los buitres a través de Kicillof, pero en 2015. Bueno, lo de los buitres es un episodio de la crisis política central y por lo tanto la lucha por el no pago es muy importante. Y ese es el desafío político que enfrentamos. Por eso nosotros abordamos el Congreso diciendo que hay que luchar por abajo del Rodrigazo de Cristina y Kicillof, por no a la devaluación, no al pago de la deuda externa, por el plan de lucha piquetero por todos los reclamos, contra el estallido y contra la burocracia, y ir al 20N, al paro nacional del 20N, planteando un plan de lucha por el bono de fin de año y la reapertura de las paritarias de inmediato. Esto es el marco político y las tareas objetivas que tenemos los luchadores planteadas por delante, y esto es lo que tienen que discutir los luchadores en un Congreso de los luchadores. Ahora, si el Congreso del 8N no está discutiendo esto y está desorientado, no se imaginan la desorientación que tiene el resto de la izquierda. Porque si el peor está desorientado, el resto está... ya no hay palabra para describirlo. Izquierda Socialista ha convocado un nuevo encuentro sindical combativo en Platense hoy, ¿no? 6 meses después del primero, creo, más o menos. Y es lo mismo que el primero.
porque siguen sin votar ningún plan de lucha. Y siguen pidiéndole por favor a la burocracia que convoquen un paro de 36 horas. Bueno, muchachos, se agota eso. No va para ningún lado. Hay compañeros que nos preguntaban, che, pero ustedes no van a ir como fueron al primero. Nosotros decíamos, fuimos al primero para intervenir, para que hubiera un plan de lucha. El primero votó en contra del plan de lucha. Después el segundo ya fue directamente una farsa que solamente le pidió por favor a la burocracia que hiciera un paro. Y nosotros fuimos a volantear de afuera y decir, bueno, esto no va para ningún lado. Hay que dejar de tener expectativas en la burocracia y hay que organizar nosotros el plan de lucha y luchar. Y los compañeros de encuentro sindical combativo no tomaron cuenta de la posición. Y ahora vuelven a convocar un encuentro que sigue sin convocar ningún plan de lucha. En todo caso, si hay compañeros que tienen confianza en ese encuentro y demás, los llamamos a que discutan en ese encuentro que se vote el plan de lucha. Pero que se den cuenta de que si ese encuentro sigue sin votar un plan de lucha 6 meses después, es porque perdió la brújula. Y a diferencia del Congreso del PEO, que por lo menos agrupa a luchadores que se reúnen en distintos lugares, discuten sus reclamos, etcétera, etcétera, esto es un encuentro que no tiene ninguna línea de continuidad en un proceso de deliberación de luchadores y demás. Tenemos al PTS, que el PTS es mucho peor que el PEO y que Izquierda Socialista. Porque el PTS directamente lo que salió a decir es, bueno, está bien que cada uno haga su encuentro autoconstructivo, mezquino y faccional, ¿no? O sea, que el PEO haga el suyo, que Izquierda Socialista haga el suyo y que el PTS haga el suyo en 2014. Y un encuentro del FIT común, recién hagámoslo en el 1 de mayo de 2015. Y mientras, y el Rodrigazo, y las luchas, ¿qué pasa? Yo me acuerdo muy bien, a un dirigente del PTS interviniendo en un debate ahí en Facebook diciendo, ¡ah, el PO convoca un congreso para noviembre cuando ahora en junio está luchando el EGAR y da esto, Y ahora de repente el PTS convoca para diciembre un acto propio que no tiene nada que ver con ninguna lucha. Pues es un caso de política autoconstructiva y sectaria brutal, porque reivindican hacer autoconstructivos y sectarios, no reivindican hacer actos unitarios y de lucha, ¿no? Y deja para 2015 la intervención política y de lucha del Frente de Izquierda. Porque no solamente deja para 2015 la posibilidad de discutir quizás un plan de lucha, que no lo plantean igual, sino también discutir la campaña electoral. ¿Por qué hay que arrancar a discutirla en 2015? Todos los partidos patronales ya arrancaron. Están todos haciendo campaña por todos lados. Por todos lados. ¿Y en mayo? Sí, en mayo. Estás loco. Estás loco. Es paralizar el Frente de Izquierda. Es sectario, paralizante, autoconstructivo, totalmente miserable. Y en el debate han dejado ver la hilacha, porque en la discusión con el PEO le han criticado al PEO que convocan al Congreso del 8N con la consigna Gobierno de los Trabajadores. Y han dicho que esa consigna aleja a sectores antiburocráticos. Entonces que no hay que poner la consigna, Gobierno de los Trabajadores. Entonces cuando se armó la polémica con el PEO, el PTS dijo, no, pero acá el problema es que el PEO tiene una interpretación socialdemócrata del Gobierno de los Trabajadores y usa esa consigna para integrar a los trabajadores al régimen democratizante. Entonces, como no dice el Gobierno de los Trabajadores asociado a la dictadura del proletariado, no dice dictadura del proletariado del PTS, fiel a su tradición morenista. Como no dice el Gobierno de los Trabajadores asociado a la construcción de un partido revolucionario y la Cuarta Internacional y la Revolución Proletaria Internacional, entonces es democratizante la percepción del PEO de Gobierno de los Trabajadores. Entonces, no hay que poner Gobierno de los Trabajadores como propone el PEO. Saquemos Gobierno de los Trabajadores. Bueno, es un chamullo de izquierda, es una maniobra barata para sacar la consigna. Porque la conclusión es que hay que sacar la consigna. ¿Y en nombre de qué hay que sacar la consigna? De los supuestos sectores antiburocráticos, que no tienen nombre y apellido. Porque si el PTS dijera, no, mirá, acá hay una torrente antiburocrático que está luchando por todos lados, que está en contra de que digamos Gobierno de los Trabajadores, pero que quiere hacer un encuentro común para pelearla contra el gobierno. Bueno, está bien. No, nadie, no tienen nombre. No existen. Es bajarse de la lucha por el Gobierno de los Trabajadores en virtud de un supuesto sector antiburocrático, peronista o lo que sea, gratuitamente. Están corriendo por derecha, pero. Entonces su política autoconstructiva, sectaria, no es autoconstructiva y sectaria en el aire, por apetito de aparato y punto. Es por una orientación de adaptación política, que la hemos visto muy claramente en el PTS en el último periodo en relación al kirchnerismo. Con Del Caño declarando, llamamos a los compañeros del movimiento Evita, de carta abierta, los compañeros de carta abierta, a reflexionar sobre la represión. Carta abierta.
Carta Abierta la fundaron los decanos de las facultades que gobiernan con los radicales y los macristas en la Universidad de Buenos Aires contra los estudiantes. ¡Qué compañeros las pelotas! En cambio, cuando los compañeros de la TPR, que sí somos compañeros porque somos luchadores, vamos al encuentro de Donel Aguilera a pedir la palabra para proponer un plan de lucha, nos cortan la palabra. Entonces a los compañeros del movimiento Evita los llevan a leer, los pasean por acá, por allá, se reúnen con ellos para hacer proyectos de ley bajándose los planteos de los compañeros de Donel, etcétera, etcétera. Son re compañeros. Pero con la izquierda que lucha como nosotros no nos dejan hablar en el encuentro sindical combativo, en el encuentro de Lear y Donel y nos patotean. No. Anti-izquierda, filo adaptado al kirchnerismo. Ese es el contenido del faccionalismo del PTS. Pero no son solo las únicas organizaciones de izquierda que existen. Y discutir la política de la izquierda es importante, compañeras y compañeros, porque estos partidos de izquierda, créase o no, tienen una autoridad sobre determinados trabajadores, luchadores, que bueno, piensan que depositan en estos partidos una expectativa y nosotros tenemos que discutir porque estos partidos llevan a esos compañeros por mal camino. No nos podemos ahorrar el debate con la izquierda. No es divisionista discutir con la izquierda. Ellos son divisionistas. Y si nosotros no discutimos contra su divisionismo, ellos priman en el divisionismo y dividen a los luchadores. Tenemos que discutir contra ellos para defender la unidad de los luchadores. Tenemos al MAS. Bueno, el MAS ya decretó que el FIT no importa más y que solo van a conseguir su personería y listo. Toda la línea de tratar de negociar con el FIT y ver si hacer algo, ¿no? Y el encuentro sindical combativo, todo eso se cayó y ahora dicen vamos por la personería del MAS y chao. Autoconstrucción a pleno, no están discutiendo de ninguna manera cómo hacer para defender la unidad de los luchadores. Y después tenemos un debate que hay que desenvolverlo con el MST. Porque el MST salió a desenvolver una maniobra pérfida, muy trucha. El MST sacó una carta al PO, que dice, compañeros del PO, nosotros nos chupo huevos qué programa ustedes quieren discutir, si quieren meter el programa del FIT, metan el programa del FIT, pero vayamos a las PASO para hacer una candidatura común. No, eso dice el MST. ¿Cuál demuestra el oportunismo total? Porque está diciendo primero el programa del chupo huevos. Pero es una maniobra. Es una maniobra porque eso es lo que dice en la carta del PO, que llaman a los compañeros del PO y el FIT a hacer eso. Pero en el resto de sus materiales y en los medios que dicen que llaman a el FIT y a la Unidad Popular de Claudio Lozano a ir a unas internas en común. ¿Qué es la Unidad Popular de Claudio Lozano? ¿Solamente la burocracia de Micheli? No es solamente la burocracia de Micheli, que ya ser la burocracia de Micheli es una porquería, porque está en contra de la lucha. Son los que salieron a decir ante la crisis armada en torno a la deuda externa, que había que convocar una asamblea de acreedores de la deuda argentina para que se votara ahí qué se hacía con la crisis de la deuda. Es un planteo abiertamente proimperialista. Es el mismo tipo que dijo que él no podía romper con Wiener porque Wiener apoyaba a Capriles, y que si él rompiera con Wiener porque Wiener apoya a Capriles, él sería una secta trotskista. Estamos orgullosos de ser una secta trotskista que no puede convivir con los caprilistas, porque Capriles expresa la reacción proimperialista en toda la línea. El intento de golpe de Estado a Chávez y a Maduro en Venezuela. En el continente nosotros de ninguna manera podemos estar con los caprilistas, y a Lozano se le antoja que eso es de secta trotskista y que él va a defender la unidad con los caprilistas. Bueno, con ese forro de los caprilistas es que el MST quiere hacer las internas. Además de que el MST en los medios de comunicación Bodart sale a decir que las PASO son una gran oportunidad para que podamos debatir y entre todos juntos definir una candidatura común. Oportunidad, las PASO son una reforma proscriptiva. Están lavándole la cara, haciendo apología a lo que fue una reforma proscriptiva del kirchnerismo y la oposición contra los partidos que no llegan al 1,5%. O sea que son adaptados al kirchnerismo, adaptados a la burocracia sindical. Y nosotros, y además ellos están integrados a la dirección de la CTA de Micheli. Ahora, el problema es que están con la burocracia y punto no. Porque eso sería abordar el debate de forma infantil. Nosotros en Bolivia participamos del armado de un partido de los trabajadores junto con un sector de la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana que estaba armando el Partido de los Trabajadores en base a la COP, ¿no? Nosotros participamos igualmente como tendencia revolucionaria contra la burocracia en el marco de ese proceso. O sea, no es verdad que si estás con la burocracia y punto, está impugnada la posibilidad de desarrollar una unidad de los luchadores e incluso un partido común. No. El problema es qué rol juega esa burocracia y si es progresivo lo que está haciendo o no, y si enmarca dentro de un proceso progresivo o no. La burocracia de Micheli,
¿Qué carajo de progresivo tiene? ¿Qué tiene de progresivo? Políticamente está integrada este planteo proimperialista de Lozano. Y en la lucha está contra la lucha. La burocracia de Micheli, ¿en qué lucha está? Lear no apareció. Donnelly no apareció. No apareció ninguna lucha. Secundario no aparece la burocracia de Micheli. El plan de lucha piquetero, ¿dónde está Micheli? No está. No es luchador. Nosotros defendemos la unidad, pero de los luchadores. Entonces al MST le decimos, si querés unidad, rompe con la burocracia proimperialista de Micheli. Y ahí discutimos. Porque al MST sí lo vemos en Lear. Entonces, ¿cómo podemos discutir la unidad? Porque vos sos luchador, pero cuando vos, que sos luchador, te metés en un frente y te disolvés atrás de los que son antilucha, te anulás políticamente. Y es el mismo debate que tenemos con los compañeros de Patria Grande. Porque los compañeros de Patria Grande, que son luchadores, y de hecho luchamos junto a ellos en secundarios, en la UBA, y han saludado los 10 años de fundación del Frente de Estudiantes en Lucha, llaman a un aspaso similar al planteo del MST, pero más a derecha todavía. Porque no incluyen solamente a la UP de Lozano, que la incluyen. Incluyen también a el movimiento Evita, Tayana. Tayana fue el canciller de los Kirchner que firmó el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel. No sé si hace falta decir más. El tipo era del Ejecutivo del Gobierno Nacional y fue él el que le puso el gancho a un Tratado de Libre Comercio con Israel. No un Tratado de Libre Comercio con la Venezuela antiimperialista, con la Cuba socialista. No, era un Tratado de Libre Comercio con los carniceros del pueblo palestino. Y el tipo fue, y él la promocionó, y él traía a Lieberman, el canciller de Israel, un sionista, asesino de palestinos. Y lo traía acá a Argentina, lo recibía con los brazos abiertos. Con Macri. Junto con el macrismo. Y ese es el candidato a presidente hoy de Pablo Ferreira. De Pablo Ferreira, que cuando armó Seamos Libres, había primero hecho una lista que le decían la colectora por izquierda, esta alternativa popular con el Partido Comunista, ¿no? Que iban atrás, al lado del Frente para la Victoria. O sea, era una colectora del Frente para la Victoria, pero ojo, era una colectora, estaban separados. Era una colectora, no era la autopista. Bueno, ahora se bandearon de la colectora, hicieron así, saltaron a la autopista. Porque Tayana era el primer candidato de la autopista. Él fue el cabeza de la lista del Frente para la Victoria, a la cual Pablo Ferreira no se quería integrar, porque decía que no se podía integrar al aparato tradicional de los partidos patronales o los partidos tradicionales o lo que fuera. Y ahora está en la autopista, el muchacho. Seamos Libres, OES, incluida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que rechazar un embellecimiento político tal de Tayana, de López de Lozano. ¿Por qué? Porque si nosotros promovemos la tesis de que hay que defender la unidad con ellos, entonces nosotros estamos boicoteando la unidad antiimperialista de los luchadores. Porque nosotros decimos que hay que hacer un frente que no sea de lucha y que no sea antiimperialista. Entonces el criterio para hacer el frente, ¿cuál es? Juntar votos y punto. Juntar votos progres y nada más. ¿Ese es el problema? No, ese no es el problema para un luchador. Para un luchador el problema es avanzar como luchador. Y para un revolucionario el problema es que avancen las posiciones revolucionarias. Y que avance la clase obrera, que avancen los explotados. La UP y Tayana no son un vehículo para el progreso de los explotados. Al revés, estrangulan, atacan, boicotean a los explotados. El Evita está integrado por diversas formas al Estado, no es solamente Tayana. Pérsico tiene su propia secretaría, con rango de ministerio casi. La Secretaría de Agricultura. No, de Agricultura no, de Agricultura Familiar creo que es. Bueno, entonces nosotros esto lo rechazamos. Y por eso nosotros ¿qué planteamos? La unidad en la lucha para la lucha, y por eso tenemos que dirigirnos al Congreso del 8N a defender toda esta lucha política. Bueno, y para ir terminando, pues ya se nos va el tiempo, nosotros queremos discutir el contenido del 8N, porque no solamente se convoca en este contexto y en función de esta política, ¿no? Sino que hay un texto de convocatoria del 8N que tenemos que discutir. El texto de convocatoria del Congreso del 8N no dice las palabras Massa, Macri, Faunen, Scioli, Moyano, Micheli, Yasky. No está. Es un congreso adaptado a la derecha, es un congreso adaptado a la burocracia y es un congreso también adaptado al gobierno.
por el contenido de su convocatoria, políticamente. La tesis sobre la cual parte el Congreso es sobre la tesis de que hay un ascenso imparable de la izquierda. Eso es lo que prima en la caracterización de los compañeros. Es un problema, porque cuando miramos las elecciones de 2015, vemos que un ascenso imparable de la izquierda, o vemos que la discusión es si gobierna Massa, Macri o Scioli, y el debate es si Massa o Macri se comen a más punteros de la UCR y desguazan al Faunen detrás de sus propias candidaturas para ver quién gana la elección. Esa es la discusión, muchachos. Esa es la discusión política en este país. En este país la discusión política es que hay un régimen de emergencia montado por el kirchnerismo que está votado y por lo tanto se plantea una salida y la que prima es la de derecha y se verifica la elección. Esa es la discusión. Entonces nosotros eso lo tenemos que ver. Y también tenemos que combatir la tesis sesgada, autista, de decir que es lo mismo Massa, Macri, que Cristina y que Scioli, que nosotros lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo lo que es una expresión deformada en su último periodo de un régimen de emergencia que a la salida derechista frente a ese régimen de emergencia. Porque el PO, cuando dice que es lo mismo Cristina, que Massa y demás, ¿qué quiere decir? Bueno, no importa alertar sobre el progreso de la derecha y en función de eso ordenarnos para una lucha política. Pero total es todo lo mismo. Entonces el problema es ahora pelear con el que está. Eso es un error. Eso es un error. Es no caracterizar los fenómenos políticos en su movimiento y su contexto. Y es no entender el proceso político que está atravesando nuestro país. Es negar que acá hubo una situación revolucionaria que fue el argentinazo, que vino un desvío con un régimen de emergencia que fue el kirchnerismo, que ese desvío entró en crisis, se abrió una situación prerevolucionaria y que ahora estamos frente a un proceso donde quieren cerrar esa situación prerevolucionaria por derecha a través de los Massa, los Macri y los Scioli. Y eso no lo discute el Congreso del 8N. Le baja la guardia a los trabajadores. Como si hubiese acá un ascenso imparable de los luchadores sin ningún límite, ningún obstáculo por delante nuestro. No es así. Era como cuando decían que estamos frenando el ajuste. Porque Moyano había hecho un paro, entonces estábamos frenando el ajuste. El ajuste no lo siguen clavando. El ajuste no lo siguen clavando. Entonces, lo que quieren, el cálculo político que está desarrollando el PIO, por lo tanto, no es desenvolver a fondo la lucha para derrotar el Rodrigazo, entendiendo que el Rodrigazo es el vehículo de la derechización de todo el proceso político de nuestro país. No es eso, no es eso. Y lo que están haciendo es tratando de captar el público progresista que rompe con el kirchnerismo o el Faunen. Porque como el Faunen se va con el Macri o Massa, como Cristina termina en Scioli, hay mucha gente que confiaba en el Faunen o en Cristina porque no eran lo mismo que la derecha. Entonces esa gente ya no sabe por dónde disparar. Entonces quieren captar ese público progresista. La captura de ese público progresista está disociada en su planteo de tratar de atraer a ese público progresista a una lucha. Y por lo tanto que ese público progresista atraviesa una ruptura estratégica con el kirchnerismo y el Faunen. Nosotros no queremos ser el kirchnerismo y el Faunen consecuentes. Lo que queremos decir a esa gente, a esos compañeros, a esos trabajadores, a esos explotados, es: esto te tiene que hacer dar cuenta que el progresismo, el nacionalismo, ¿no?, la centroizquierda, te llevan a la derecha por su propia naturaleza política y de clase y por su estrategia política. Entonces tienes que romper de plano y venir con la izquierda revolucionaria, con los luchadores, desenvolver el plan de lucha. Eso es lo que hay que hacer, que no es lo que hacen ellos. Entonces se mimetizan. Entonces disuelven su fisonomía de lucha revolucionaria. No es casual, y lo tenemos que volver a repetir, que al principio decían fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero y ahora es solamente unidad del movimiento obrero con la izquierda, punto, sin la palabra revolucionario. No es inocente. Si hay algo que Altamira no es boludo. Es un tipo muy inteligente. Y nosotros eso siempre se lo reconocimos. Entonces cada vez que cambia una orientación, nunca vamos a pensar que es que se le chispoteó. No, lo decidió. Esto es una decisión. Entonces nosotros lo criticamos y por eso decimos que acá el problema es el plan de lucha y lo insistimos y lo volvemos a decir. Porque ¿cómo se procesa la fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero? Por medio de un congreso. Que llega el congreso del 8N, firmamos, acabamos de fusionar la izquierda del movimiento obrero y ya está fusionada la izquierda con el movimiento obrero. No. Después del 8N va a seguir sin estar fusionada la izquierda con el movimiento obrero. No es que administrativamente vamos a resolver en el congreso de Altamira la fusión de la izquierda con el movimiento obrero. Eso es falso.
la fusión de la izquierda con el movimiento obrero se desenvuelve por medio de la lucha común contra el Estado, la patronal, los gobiernos, la burocracia, el imperialismo y en defensa de los intereses de los compañeros. ¿Cómo se fusionó el Partido Obrero con las masas de este país? Mediante la lucha piquetera. Porque el Partido Obrero se puso a la cabeza de organizar, desenvolver, estructurar a fondo, política y en términos de lucha, la lucha del movimiento piquetero, y así se convirtió en el Partido Piquetero Revolucionario del Argentinazo. Así enraizó el Partido Obrero. Si acá en este país alguien conocía al Partido Obrero, era porque decían, sí, Pitrola por el obrero los piqueteros. Era así, con cualquiera. Así penetró el Partido Obrero en las masas argentinas. Y fue por medio de la lucha. Y fue por medio de los planes de lucha de los piqueteros, que no esperaban a que ningún burócrata los autorizara a salir a luchar. Porque un explotado no tiene que esperar a que ningún burócrata, ningún gobierno, ningún Estado, ni nadie lo autorice a luchar. Tiene toda la capacidad y la posibilidad de salir a luchar por sus propios medios de defensa de sus propios intereses. Y el Partido Obrero que entendió eso fue el Partido Obrero que se desarrolló a fondo como un partido revolucionario. Y cuando ese partido se mutila a sí mismo, echando a la TPR, echando a los piqueteros y Chaco, está mutilando todo ese arsenal, ese bagaje político. ¿Cómo se fusionó el FEL, los que éramos el Partido Obrero en ese momento, por ejemplo, en el Pellegrini con las masas del Pellegrini? ¿Por medio de un congreso donde discutíamos política y punto? No, porque hicimos una lucha de masas enorme, con una toma de más de un mes, para gobernar el colegio. Y ahí los estudiantes dijeron, sí, nos fusionamos, y había 100 militando en las filas del FEL que ya estaba en la OJS. Fue por medio de organizar la lucha. Entonces nosotros le queremos plantear a los compañeros del Partido Obrero que tienen que reflexionar y que tienen que entender que hay que combinar la acción política con la lucha de las masas para poder desenvolver a fondo esa unidad necesaria entre el movimiento obrero y la izquierda revolucionaria. Y para terminar, queremos plantear la perspectiva con la cual nosotros abordamos el 8N y con la cual tenemos que salir del 8N. Nosotros tenemos que plantearnos seriamente el problema del plan de lucha. Y hay compañeros que nos dicen que no se puede plan de lucha porque la gente no quiere. Compañeros del PO, ¿no? Vos sos un ridículo, que el plan de lucha, pero acá la gente no quiere el plan de lucha. Bueno, en el primer punto ya vimos que eso es falso, porque hay un montón de luchas por todos lados en este país. O sea que en todo caso hay gente que no quiere y gente que sí quiere. Y el problema es que la gente que quiere desenvolvamos a fondo el plan de lucha. Pero al mismo tiempo, la gente que no está luchando, pero que tiene necesidades y tiene intereses, nosotros tenemos que ofrecer un camino de lucha. No podemos, en nombre del atraso de los compañeros, o los miedos de los compañeros, los resquemores de los compañeros, paralizarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que mostrarles un camino, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Es un ejemplo, por ejemplo, el problema de la fuga. La fuga que hizo hace unos días, el 8 de octubre me parece que fue, hace unas semanas. La fuga organizó una jornada de lucha frente al Consejo Superior. De un día para el otro, la fuga decidió, bueno, vamos a sacar afiche por facultad, vamos a hacer campaña del centro, vamos a hacer campaña de la fuga, para colocar todos los reclamos de todos los compañeros y convocar una medida de lucha, y convocar. Los compañeros no sabían si iba a venir mucha gente, iba a venir poca gente, ¿se entiende? Cuánta adhesión iba a tener, cuánto interés iba a concitar. No estaban seguros, pero tuvieron claro algo, y que es lo que planteamos nosotros. Si hay una necesidad, tiene que haber una lucha para responder a esa necesidad y darle una satisfacción a ese interés que está ahí. Entonces el rol de un luchador, el rol de un revolucionario, el rol de un sindicato tiene que ser ese. Compañeros, convocar. Después la adhesión no fue tan grande. Y estuvo bien convocar. Estuvo perfecto. Lo que hay que hacer es convocar. Después si no tiene adhesión, bueno, está bien. Habrá que discutir por qué y cómo vamos a la lucha política para superar esa situación. Pero si nosotros no convocamos, ahí sí seguro le estamos bloqueando un camino a los compañeros que quieren pero no saben cómo. Entonces nosotros tenemos que convocar al plan de lucha para abrir ese surco. Y tenemos que también reconocer en el debate cómo fue que efectivamente progresó la clase obrera en nuestro país en todo el último periodo. Porque, por ejemplo, el PO. El PO es muy inconsistente en algunos puntos y también es muy deshonesto intelectualmente cuando dice que todo el problema ahora es el Congreso y ninguna lucha y el reflujo. Cuando fue la huelga general docente en Provincia de Buenos Aires de 3 semanas, el PO, cuando esa huelga culminó, dijo triunfazo. Triunfazo. Nosotros dijimos no, triunfazo no, porque nosotros queríamos saber igual la canasta básica familiar por encima de la inflación, el aumento,
¿Y qué conseguimos? Que el aumento estuviese parecido a la inflación. Entonces, no fue un triunfazo. También igualmente no lograron meter el tope del 18%. ¿Se entiende? Bueno, eso cómo se logró. Con una huelga general, indefinida, de los docentes bonaerenses. Ese fue el método. Huelga general, piquete, marcha, plan de lucha. Fue con la lucha que se logró un triunfo, según el PO. Los docentes de Salta, el PO también dijo triunfazo. Después Baradel se sumó, después de que ellos lanzaron el plan de lucha. Después de que lanzó las UTEBAS, los combativos, el plan de lucha, se sumó Baradel. Bueno, ese es el método. El método que mostraron los docentes es el método. El método de todos los compañeros que fueron ganando en sus luchas, porque no solamente hay derrotas, como dice el PO, también hay triunfos. También hay triunfos. Nosotros hemos mencionado los triunfos en la lucha contra los despidos en las fábricas de Córdoba. Hay triunfos. Los compañeros de Derley ocuparon la fábrica. Eso es un triunfo. No pasó como en Pati, que cerraron y se fueron todos los compañeros. Los compañeros fueron y ocuparon, porque hubo un grupo de 50 que dijo: esto no vamos a permitir, vamos a ocupar. Y el resto después se acopló. Y eso que no existe. Sí existe. ¿Y qué fue? Ocupando, luchando, piquete, movilización, lucha. Así se conquistan progresos para los trabajadores y para los luchadores. Eso tiene que estar presente en la discusión con los compañeros. Y por eso nosotros, y la conclusión es que nosotros como método, es lo que nosotros le planteamos a la fuga, y lo tenemos que desarrollar como un método general, es que hay que transformar cada necesidad en una lucha contra el Estado para satisfacer los reclamos, los intereses de los explotados. Ese es nuestro método político. Para finalizar, nosotros el sábado que viene vamos a hacer una asamblea abierta en el Obelisco. Es una asamblea abierta a todos los luchadores y sobre todas las cosas es una asamblea abierta a los compañeros del Partido Obrero. Una asamblea abierta a los compañeros del Partido Obrero. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el método de expulsivo y divisionista. Queremos que vengan los compañeros del Partido Obrero. A la dirección ya le dijimos, de hecho hacemos la asamblea y le invitamos, y ya lo saben. Gabriel Solano ya sabe que vamos a hacer esa asamblea abierta. Y también le queremos plantear una reflexión a todos los compañeros luchadores. Si los compañeros luchadores no vienen a la asamblea, no invitan a la asamblea, de hecho son cómplices de que el PO haga un congreso cerrado contra los luchadores. Si estamos en contra de lo que hace el PO, de hacer un congreso cerrado contra el resto de los luchadores, tenemos que armar una asamblea abierta de todos los luchadores. Si hay alguien que no le gusta que sea algo que ya convocó la TPR, que proponga convocar otra cosa. Pero si no lo hace, ninguna de las dos variantes, son cómplices de estos congresos, del Congreso Cerrado del PO, el acto autoproclamatorio y sectario del PTS, este encuentro de Atlanta a toda la burocracia y demás. Nosotros llamamos a defender la unidad de los luchadores y por eso queremos que todos los compañeros vengan. Y queremos que vengan los compañeros del Partido Obrero que nos invitaron a sus plenarios. Porque hubo varios compañeros del Partido Obrero que nos dijeron: sí, está muy bueno, venía al plenario. Pero después cuando se va al debate la dirección decía: no viene al plenario. Y como son plenarios que organiza la dirección, nosotros, para no incurrir en ninguna provocación, para no entrar en la provocación de la dirección, nos fuimos a los plenarios. Respetamos la decisión de los organismos partidarios, del Partido Obrero que hizo sus reuniones y bueno. Ahora vamos contando de compañeros que querían que fuéramos y que la dirección les frustró esa aspiración. Bueno, esos compañeros también tienen que venir a la asamblea, porque es el espacio donde sí van a poder debatir con la TPR todos estos planteos y cómo lanzamos el plan de lucha. Y la asamblea que vamos a hacer, nosotros sí la vamos a hacer terminando en una marcha a Plaza de Mayo, del Obelisco a Plaza de Mayo, como debe hacer el Congreso del 8M. Y por eso también queremos que vengan todos los luchadores a la asamblea, porque es una asamblea para luchar. Es una asamblea para impulsar el plan de lucha, para defender todos los intereses de todos los explotados. Entonces, las organizaciones que vengan es para discutir cómo hacer el plan de lucha y para empezar el plan de lucha ese mismo día marchando a la Plaza de Mayo. Ese es nuestro planteo abierto a todas las organizaciones. Por eso, nuestro planteo es que queremos participar del 8N. Por eso nosotros que le decimos que la izquierda somos todos, porque los que formamos parte de la lucha del movimiento obrero y los explotados en nuestro país somos parte de la izquierda argentina. Tenemos derecho, por lo tanto, a participar de un congreso abierto a la izquierda del movimiento obrero y en función de eso tenemos derecho a defender la perspectiva de impulsar un plan de lucha para derrotar el rodrigazo de Cristina y Kicillof y para desenvolver a fondo la tendencia a luchar que está presente al interior de los explotados
contra el estallido, contra la burocracia, contra el gobierno de Cristina. Nada más.